Bueno, vamos a comenzar. Acompáñame. Hay un pasaje que hay en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 6. Mateo 6, 1 al 6. Dice: Jesús salió. Vamos a ver si ya aparece en el tablero. Marcos, perdón, es Marcos. Yo soy el que estoy mal. Con razón el tablero estaba quedándose como loco. Sí, el tablero es muy inteligente, es más que la inteligencia artificial. Marcos 6, 1 al 6. Marcos. Muy bien. Ahora sí vamos a ir Marcos 6, 1 al 6. La prédica ya está por comenzar. Bien, gracias a Dios. Bien. Salió Jesús del 1 al 6. Salió Jesús de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que le oían quedaban asombrados. Preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban: es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y en su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Vamos a orar al Señor. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te pido que tú nos hables en esta mañana, nos enseñes y cambies nuestra vida, Dios mío. Transforma nuestra vida. Enséñanos, cámbianos. Aquí estamos para escuchar tu palabra. Háblanos tú, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en este pasaje vemos nosotros que muchas personas que conocían a Jesús de tiempo atrás, porque aquí Jesús está yendo a su propio pueblo, versículo 4, él está en Nazaret, versículo 1, regresó a sus discípulos a Nazaret, su pueblo. Y allí vemos nosotros que la gente no quiso creer en él porque él decía: él es un simple carpintero. Y como era un simple carpintero, no creyeron en él. Y Jesús dijo que un profeta como que no recibe honra, note la palabra, en su propio pueblo, honra. Y por esa razón él allí no pudo hacer milagros, salvo unos pocos milagros, dice. Pero estaba asombrado Jesús, versículo 6, de la incredulidad de ellos. Y versículo 5, debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Ahora, veamos otro pasaje en Marcos. Hace 8 días estuvimos viendo Mateo, hoy estamos en Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento. Y veamos otro pasaje en Marcos que es diametralmente opuesto a esta situación. Mateo capítulo 7, Marcos otra vez, Dios mío. Marcos capítulo 7, versículo 24 al 34. Y aquí es diametralmente opuesto porque en el primer caso que acabamos de leer, él va a su propio pueblo, a su casa. Ahora va a ir por primera vez en toda su vida a otro país. Es el lugar más lejano a donde fue Jesús. Dice así Marcos 7, 24 al 30. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies.
Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil, nacida en la región de Fenicia que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras de los platos de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Bien, aquí nosotros vemos que Jesús va a otro país. ¿Qué país? Recuerda que Jesús vive en Galilea. Galilea es la región, como decir aquí los llanos orientales. En la primera cita, él va a su pueblo natal. Él está viviendo en Cafarnaúm en este momento, pero entonces él regresa a Nazaret y ahora él va a ir a otro país. Ahora, es un país vecino porque Galilea está al norte de Israel. Y el país vecino, siempre ha sido el vecino, es hoy en día el Líbano. Bueno, ese país era Fenicia, un país muy famoso por ser los comerciantes más famosos del mundo, los que inventaron también el alfabeto. Y ahí están los fenicios, los comerciantes y mercaderes y con sus naves más famosos del mundo. Fenicia es una región históricamente de ciudades-estado, una de ellas Tiro, aquí mencionada, otra de ellas Sidón, históricamente adoradores de Baal. Y allá va Jesús. No es gente creyente al estilo judío, no son israelitas, y lo que ocurre es que allí encuentra a una mujer que su hija está poseída por los demonios y a uno le sorprende la respuesta de Jesús. Jesús le dice allí en el versículo 27 que debo primero alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. La palabra perros era la palabra que un judío usaba para designar a los que no eran judíos, los gentiles. Y sí, es una palabra muy denigrante, fea, horripilante. Y esa es la palabra que él usa en la tradición judía. Ahora, me llama la atención que Jesús al principio no quería sanarla. ¿Por qué? Desde el principio Jesús ha dicho que su misión aquí en la tierra por ahora, en esos 3 años que estuvo haciendo su ministerio, fue a ir por las ovejas perdidas de Israel. En sus primeros 3 años él tenía claras sus prioridades y sabía que el tiempo era corto, pero él en reiteradas ocasiones y después en la gran comisión envía a sus discípulos a todas las naciones, empezando desde Jerusalén y siguiendo por Judea, después Samaria y hasta lo último de la tierra tenían que ir. Prioridades, no se puede hacer toda la tarea en un mismo tiempo. Así que Jesús sabía que ese era su tiempo limitado. Él tenía que predicarle a las ovejas perdidas de Israel. Esta mujer es de otro país, esta mujer es vamos a decirlo, adoradora de Baal, pero ahora está creyendo en Dios y está suplicando. Mira cómo se acerca de rodillas, suplicando la salvación de su hija endemoniada, seguramente en convulsiones, en esquizofrenia, quién sabe en qué síntomas externos. La mujer está en angustia. Jesús le responde así, pero ella le dice: Señor, aún los perros comen de lo que les sobra y cae de los de la mesa. Y Jesús queda sorprendido y le dice: tu hija ha sido liberada. Y cuando ella regresa, su hija fue liberada. ¿Qué le sorprendió a Jesús? Lo que no tenían en su propia tierra: la honra, la humildad, la humillación de esta mujer. A pesar de que en un principio el Señor dice no,
Yo solamente estoy trabajando por ahora con los hijos de Israel. Ella suplica, se humilla. Aún dice, comeré de las sobras, dame algo. Y eso le sorprende a Jesús. Eso se llama humildad. Eso se llama reconocer quién es el rey. Y eso es lo que no tuvieron en el pueblo de Jesús en Nazaret. Él es un simple carpintero, como que lo vieron como nada. Se llama falta de honra. Y Jesús dijo, un profeta no es honrado en su propia tierra. Honra y honor es lo que faltó en su pueblo. Pero es lo mismo que vamos a encontrar con los fariseos. Por ejemplo, vamos a encontrar bastante esto en Marcos acerca de los fariseos. Acompáñenme a Marcos 7, versículo 6 al 10. Esto está entrelazado entre estas dos historias, o sea que como que todo encaja en esta conclusión. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, está diciendo Jesús, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandato de Dios, pero ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su propia tradición. Entonces dijo, 9, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Y empieza a decir un ejemplo de la ley de Moisés: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente a su padre o a su madre tendrá que morir. Y Jesús sigue diciendo y dice: ustedes han desviado y torcido ese mandato, haciendo que los hijos no respeten a sus padres. Básicamente les está diciendo eso. Acá Jesús está hablando de algo que tiene que ver con la honra. Primero, la honra a Dios. Ellos son los religiosos. Ellos están cuestionando a Jesús. Son los fariseos, expertos en la ley o en la Biblia. Lo mismo. Eran los maestros de la moral, pero no siguieron a Jesús, no quisieron seguirle, igual a los de Nazaret, no quisieron. Y Jesús les dice que ellos son hipócritas porque de labios honran, y mira la palabra que usa, de labios honran a Dios, pero no es verdad, no es verdad. Su corazón está lejos de Dios, porque si amaran a Dios, amarían a Jesús, y eso está ahí en el Evangelio también de Juan. El punto acá en Marcos es que Jesús está diciendo que la honra a Dios no solo es de labios, sino de corazón. Y eso se nota también en las relaciones humanas. El mandamiento de honrar a padre y madre es el primer mandamiento que tiene que ver con los seres humanos. Ustedes saben que son ¿cuántos mandamientos? 10. Los 4 primeros tienen que ver con mi relación con Dios, y los 6 siguientes tienen que ver con mi relación con mi prójimo. Bien, el primero de los 6, que tiene que ver con mi prójimo, con las relaciones humanas, tiene que ver con el principio de honra. Y el primer mandamiento tiene que ver con el principio de honra. ¿De honra a quién? A Dios. Y este primero de los hombres tiene que ver con el principio de honra ¿a quién? A tus padres. ¿Por qué? Porque los padres son la primera fuente de autoridad para todo ser humano. ¿Quién fue tu primera fuente de autoridad? Tu papá. Y número 2, tu mamá. Y Dios quiere que los respetes a ellos. Pero todo comienza con la honra a Dios. Y todo encaja en que el demonio va a salir de la mujer sirofenicia
cuando ella honra y honra al Señor hasta doblarse, doblegarse, suplicar, arrodillarse con su rostro en tierra. Salva a mi hija. Eso es honra, y ahí es cuando los milagros se ven. Cuando no los milagros se ven, cuando no hay honra, no está la presencia del Señor. Ahora, vemos lo mismo. Estos fariseos le dicen a Jesús que les muestre una señal. Marcos 8, todo está encadenado. Le exigieron, Marcos 8:11, que les mostrara una señal milagrosa del cielo, exigiéndole a Jesús un milagro, cuando ya Jesús ha hecho miles de milagros. Cuando llega el 8 ya ha hecho muchos milagros. Y Jesús les dice, están exigiendo un milagro esta generación. Y Jesús les dice, ninguna señal para esta generación. Porque es una generación que, ¿quiénes exigían los milagros? Para ver si iban a creer, para ver. Pues vamos a ver. Los religiosos rebeldes, que no entienden lo que es honrar a Dios con el corazón, solo con los labios, y que también no permitían que honraran a sus padres. Mejor dicho, les faltaba el concepto de honra por todos los lados. ¿Y quieren ver milagros? Una persona que no entiende el concepto de honra. Honra es que le doy honor al que es superior, en este caso Dios, y también la honra a los padres. Es como el sentido del orden de Dios. Si tú no honras a tus padres, no vas a honrar a tu maestro en la iglesia, en la escuela, a tu entrenador de fútbol, a tu profesor, a tu policía de la ciudad. No vas a honrar a las autoridades, al alcalde de una ciudad, a los que ejercen sobre ti tu jefe. ¿Tienes algún jefe? Qué bueno que todos tengamos jefe. No es que yo soy independiente. Bueno, algún jefe debes tener, porque la autoridad tuya depende de tu grado de honra a tu autoridad. Y eso lo decía un general una vez que yo lo escuchaba en un discurso aquí en la escuela, que me invitaron, y escuchaba a ese general. Yo decía, o es cristiano o lo tienen muy claro en las fuerzas militares. Y él decía, yo soy general y soy el comandante acá general de todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque soy el primer soldado de la patria y he aprendido a ser un soldado bajo autoridad. Uy, Dios mío, el principio bíblico perfecto, tal como se lo dijo Jesús, el centurión. Yo soy un hombre de autoridad porque estoy bajo autoridad. La autoridad mía depende de que yo esté bajo autoridad. Y yo honro a mi Dios, veré su gloria, y por eso veré su gloria. Y Dios coloca a esa persona en honra. Es el principio de autoridad. Ahora, este principio de autoridad que no reconocían los religiosos, y por eso no vieron los milagros, y tampoco los de Nazaret, y por eso no vieron los milagros, pero una mujer que no era de Israel, es Baal, imagínate, hoy como la podríamos llamar, bueno, yo no sé qué, pero es una mujer que sí entiende, de pronto por su dolor, la honra y recibe los milagros. Y todos los que recibieron milagros de Dios, tú te vas a dar cuenta que todos se postraban, suplicaban, mostraban honra, y venía del trono de Dios la bendición. Y es lo que Dios está mostrando. Jesús vino a destruir lo que hay en el corazón del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es conocido como el príncipe rebelde. Jesús fue todo lo contrario a la rebelión, a la falta de honra. El príncipe de este mundo dijo: pondré mi trono en lo alto, me haré como Dios, sustituiré a Dios. Ese príncipe rebelde fue echado de los cielos. Pero Jesús es todo lo contrario a la rebeldía, de todas las formas. En la forma en que nació, en la forma en que entró a Jerusalén, entró en un burrito, en la forma en que sirvió a los demás, lavó los pies, servía las mesas, ayudaba a los pobres, con quien se acompañaba. O sea, Él es el rey del mundo. Tiberio era el rey del mundo en ese momento. Tiberio, el vago degenerado.
Jesús, el dueño de todo el universo. ¿Qué contraste? Es el absoluto contraste. Y Jesús tenía que derrotar a Satanás, tenía que derrotarlo en su manera de vivir, su manera de andar, su manera de hacer las cosas. Esos son los cristianos. El cristiano es una persona que da honra a Dios con sus labios y con su corazón. El cristiano es alguien que se humilla ante Dios. Pero también el cristiano es alguien que se somete a sus autoridades, a su padre y a su madre, que escucha las directrices de un profesor y lo mismo que escucha las directrices del policía cuando el policía también está hablando. Así que ese es un cristiano. Ahora, viendo esto, yo estaba pensando en el corazón de todo, que era como la rebeldía. Miremos un segundito las características de una persona rebelde, porque yo leía que todos tenemos un rebelde sin causa. La palabra rebeldía, que todos tenemos un rebelde sin causa y hemos salido de un mundo rebelde, pero un pedacito rebelde se ha quedado en nosotros. Rebelde, la palabra rebeldía es la palabra apietes en el griego. Si usted es estudioso, 545 Strong, esa palabra significa desobediente. Rebelde literalmente es no estar dispuesto a ser persuadido por Dios. Es una desobediencia espiritual en primer lugar. Tiene que ver con la palabra también apostasía. La rebeldía tiene unas características: que se levanta contra Dios, contra todo lo que se llama Dios, ese es el anticristo, pero contra toda autoridad. Número 1, desafía las reglas y la figura de autoridad. Eso se llama es desobediente en la definición en griego de la palabra. Desobedece las reglas y lo que diga la autoridad. Punto. No está de acuerdo. Número 2, es contumaz. Esa palabra está en la Reina Valera. Insiste una y otra vez a que le digan que debe cambiar. Insiste y una y otra vez. Persiste en forma obstinada, terca en su actitud, aunque sepa que es incorrecta. Insiste. No me voy de aquí, no me muevo de esta línea. Es que yo soy así y así soy. Eso es rebelde. Número 3, tiene una conducta provocadora, desafiante. Siempre está a la defensiva. Número 4, tiene una sensación de incomprensión. Se siente poco escuchado, poco validado por los demás. Número 5, enojo. Es conflictivo, es peleoncífero porque tiene baja tolerancia a la frustración y no maneja bien sus emociones y grita. Bueno, y saca, no sé, el puño en alto. El que sigue, conflicto interno. Tiene muchas frustraciones por dentro, en su corazón. Tiene una ausencia de propósito. Y número último, hay una necesidad de reconocimiento. Tiene un vacío existencial. Quiere el reconocimiento. Se siente vivo a través de las peleas y los conflictos. Entonces, una persona rebelde, pues hombre, es una persona que sí, puede que se levante con Dios, pero miren que estos fariseos no se levantaban contra Dios en sus labios. Adoraban a Dios, gloria a Dios, aleluya, pero en su corazón no lo honraban, no se sometían a Dios, no eran obedientes a sus mandatos, a sus estatutos. Y lo mismo pasaba con sus autoridades terrícolas. Y pueden que sean de labios para afuera, sí, pero hacían lo que se les daba la reverenda. Bueno, un rebelde sin causa es esa persona que pudiéramos llamarlo peleona. Y en todos ha habido ese rebelde. Yo no sé usted, pero yo salí de un mundo un poco rebelde, no tan rebelde, gracias a Dios. Yo sí conozco personas que de pronto por sus cosas han salido de un mundo de más rebeldía. Yo no sé a ti cómo te fue con tus padres en muchas cosas, pero puede uno
generar muchas actitudes de pelea, de que usted no sabe quién soy yo, que yo sé más que usted es un pobre tarúpido, en fin, tantas cosas que uno puede sacar. Pero todo eso está hablando de un espíritu, de un conflicto interno, de una necesidad, no sé, hay mucha frustración por dentro para desobedecer yo a la autoridad. El punto acá es que aquí yo hago una conexión con la Biblia rápidamente y me van a disculpar, pero estamos en época electoral y siempre tocamos un tema desde que yo estaba en la universidad que me llamó mucho la atención. Cuando yo llegué a la universidad, seguramente ustedes ni habían nacido, ustedes se ven muy pollitos. Estábamos pues no sé, le toca a uno como definirse más en la carrera que yo escogí que derecho. Entonces allá habían clases, se llamaba Historia de las Ideas Políticas. Los profesores escribían libros sobre esto muy brillantes. Y estábamos en plena Guerra Fría. La Unión Soviética era una potencia mundial y muchos países bajo su férula, especialmente en Europa. En noviembre de 1989 cae el muro de Berlín y bueno, casi la mayoría de la universidad, sí, mugrosos, por fin libre Europa. Es como, no sé si usted ha visto a Corea del Norte, ¿sí? Es que la mitad de Europa Oriental, esté bajo los sátrapas de este estilo, o sea, muy angustiante pues para los que estamos del otro lado, ¿no? Y cómo era Europa Oriental, y uno veía las películas, los noticieros, la angustia, el control, los dictadores que habían en cada uno de estos países europeos. Pero estudiando en la universidad veo yo cómo la doctrina marxista tiene mucho de espiritual, mucho de espiritual. Ahora, esto me lo vine a enterar después, pero como yo ya era cristiano en la universidad, claro, apenas que lo ponen a uno a leer los libros de estos comunistas, como que en el espíritu de uno repele, como que se angustia y hay una cosa que dice, no, pero este man está nada que ver, este man, y uno percibe como una cuestión espiritual allí. Solamente para decir lo que yo leía en ese entonces, que es como si lo estuviera leyendo ayer porque me lo ponían a leer. Pero bueno, miren estas frases así. Una que me impactaba en la universidad, de Marx y Engels. La violencia es la partera de nuestra sociedad. Yo leía eso y decía, no puede ser, la locura, pero bueno. Es necesario una revolución abierta en el que el proletariado con violencia implante su dominación. Otra frase. Los comunistas proclaman que su objetivo solo puede ser alcanzado por la violencia, derrocando todo el orden social existente. Derrocando todo el orden social existente. El manifiesto comunista, que es un panfleto bien chiquito, dice: sin violencia usted no podrá quitarle la propiedad a nadie y no puede haber comunismo si hay propiedad privada, y tendrá que quitársela a través de las malas, y es a través de la violencia. Y sí habla mucho de la sangre, mucho de eso, pero estos son diferentes pasajes ahí. Nada se realiza en la historia sin violencia y sin una implacable falta de consideración. Otra frase: solo existe un medio para abreviar las convulsiones mortales de la vieja sociedad. Ese medio es el terror revolucionario. Bueno, cuando uno ve todo esto y todos esos libros y todo lo que dijeron, claro, uno dice, con razón produjeron tantos holocaustos y genocidios a lo largo de la historia. En la revolución comunista, Lenin, después Stalin en sus planes quinquenales, en la revolución cultural con Mao Zedong, y en todas, desde Camboya, Pol Pot, todos son, no sé si son más de 120 millones de muertos, pero uno dice, o sea, es algo asombroso. Es que Hitler no llegó ni a la mitad. Pero como Hitler fue derrotado y de alguna manera la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial, pues ese INRI no quedó ahí. Pero Dios mío, terrible
terrible todos esos muertos. Es que eso no es así algo gratis. Y cuando esto lo conocí yo en la universidad, pero lo que no sabía era el trasfondo espiritual, que lo vine a saber después. Solo por comentar, pero me da angustias que se me asusten. Cuando me veo yo que Carlos Marx era un joven en su momento que creía en Dios, en Cristo, y escribió cosas bonitas sobre Cristo en su juventud en el colegio. Sin embargo, algo pasó cuando él llega a la universidad, Carlos Marx. Estamos hablando de 1830. Y cuando él llega a la universidad, en 1836 más o menos, empieza a escribir unos poemas, unas obras de teatro, que algunas de esas las había escrito también al final de su colegio. Mira, te voy a citar, solamente tenemos unos minutos para citarte algunas frases, y tú me dices si hay un trasfondo espiritual en su pensamiento. Esto se lo puedes preguntar hasta ChatGPT hoy en día. Obra de teatro Oulamen. Mira el nombre, Oulamen. Oulamen es el nombre Emanuel al revés, es un anagrama. Dentro del contexto satánico ya sabes que es escribir un nombre santo al revés. Bien. ¿Ves esta espada? Escribe Carlos Marx. El príncipe de las tinieblas me la vendió. Él marca el compás del tiempo para mí y me da las señales. Siempre más descaradamente bailo la danza de la muerte. Ya les dije el nombre de la obra, Oulanem. Segundo, poema Invocación de un desesperado. Otra obra. Quiero vengarme de aquel que reina arriba. Otro poema llamado La pálida doncella. Así he perdido el cielo, lo sé perfectamente bien. Mi alma, una vez fiel a Dios, ha optado por el infierno. Que lo escriba un joven, que eso está, todos los académicos conocen los escritos de Marx, las cartas de él, todo lo que él escribió. Que no se diga, ¿por qué no se dice? No entiendo, no me lo dijeron a mí en la universidad, ¿por qué? Pues sí, le ponen a leer a uno los libros y uno dice, no, pues este man está llamando a la muerte, con razón lo que estamos viendo, pues estoy hablando yo 1988, con razón, todos estos países oprimidos por esta ideología. Bueno, ya entendemos, pero que tenga un trasfondo espiritual, bueno, entender que Marx venía de una familia judía, conoce la Biblia, sus padres se vuelven cristianos luteranos, cristianos de la Reforma, y él conoce la Biblia. Después vengo a entender que todo el marxismo es el evangelio, la misma teología del evangelio cristiano, pero convertida al materialismo. La misma, tiene los mismos compases de la teología cristiana. Él conoce la Biblia con un paraíso, con una redención, con todo. Y él lo hace con la salvación, pero la salvación es materialista, sin Dios. Ahora, ¿qué pasó con Marx? Algo debió haber pasado, dicen los académicos, en ese momento de la juventud. Algo, porque él escribía cartas sobre Dios, sobre Jesucristo. ¿Qué pasó con ese joven? Una carta del 10 de noviembre de 1837 a su padre dice, él le dice a su padre, una línea nomás de esa carta, pues solamente: ha caído la cortina, mi lugar santísimo se ha desgarrado en dos pedazos y nuevos dioses se han instalado dentro de mí. Mi lugar santísimo, la cortina. Él sabe de la Biblia, sabe de lo que es el cristianismo, sabe lo que es el lugar santo y santísimo. Él sabe. Él es experto en teología. Y acá está diciendo que algo sucedió. Lo que normalmente concuerdan todos los expertos espertólogos en esta época, en estos lugares en Europa, Alemania y todos estos lugares en Inglaterra además, pero en Alemania, habían muchas sectas ocultistas, especialmente satánicas, y que lo más probable
él fue iniciado en una secta satánica. Su hija se casó con un sujeto que escribió muchos poemas abiertamente sobre el diablo. Aquí más los escribían en medio de poemas. Ahora entiende uno el trasfondo espiritual de una doctrina que cuando yo entré a la universidad me repelió. Y claro, hay una doctrina allí. Me llama la atención que hoy Colombia está abocada a unas elecciones, pero no solo es Colombia, es en todos los países, lastimosamente. Y como que esta lucha se ha cerrado más en estos últimos tiempos, se ha cerrado más. Pero es entender que no es una cuestión, no sé cómo llamarlo, de una elección, es una cuestión espiritual, que tiene que ver con una doctrina que se encarga de hablar de rebeldía, de rebelión a las autoridades, de rebelión contra Dios, contra todo lo que se llame Dios y lo que honra a Dios. Solo es entender que el marxismo mutó por su inoperancia, porque finalmente fracasó en el mundo, después de masacrar a tanta gente. Entonces en Europa, a través de Anthony Gramsci, Cuadernos desde la cárcel, se volvió lo que se llama el eurocomunismo. Adopta toda Europa, la clase intelectual de Europa, que muchos de ellos han visto los horrores del nazismo y ellos apoyan, muchos de estos, toda la causa de la Unión Soviética y el marxismo. Pero lo cambian con Anthony Gramsci. Ya no es la revolución contra proletario, porque ya no hay ni siquiera proletarios. Entonces la adoptan en una lucha ya no solo de clases, sino una lucha frente a la autoridad. Solo es frente al que está al mando, frente al que manda, frente al dominante. Y siempre es la mentalidad víctima versus el que manda. Y generalmente eso es lo que trajo la doctrina izquierda en Europa. Y es lo que finalmente se trasladó. Vamos a ver cómo se transmutó. Pero antes de que se mutara, miremosla en su versión pura y dura, que ustedes no la vieron porque no habían nacido cuando yo estaba en la universidad. Pero cuando yo estaba en la universidad, estaba la cortina de hierro. Países como Rumanía, Checoslovaquia, imagínense, existía Checoslovaquia, ya no existe. Ahora hay República Checa, Eslovaquia, ya todo se ha transformado. Pero pues antes estaba todos los países de Europa, Hungría, todos los de Europa Oriental bajo esta férula. Miremos lo que dijo un pastor que fue torturado como todos los cristianos. Piense un cristiano en Corea del Norte, piense, a ver cómo le va. Solamente piense, si es verdadero. Pues no sé dónde estará, pero difícil. Ahora les voy a leer, sin que se vayan a asustar, lo que escribió este pastor Richard Bumbard, muy famoso, en su libro Torturado por Cristo. Rumanía. Los cristianos, voy a leer desde acá más bien. Lo que los comunistas han hecho a los cristianos sobrepasa toda posibilidad de comprensión humana. He visto comunistas que al torturarnos sus caras parecían brillar de alegría satánica, mientras gritaban: somos el diablo. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades del mal. Vimos que el comunismo no emana del hombre, sino del diablo. Es un esfuerzo del mal que no puede ser combatido sino con una fuerza espiritual mayor, el Espíritu de Dios. A menudo le preguntaba a nuestros torturadores: ¿no tienen piedad en sus corazones? Y generalmente nos respondían con frases de Lenin. Una de ellas: no puedes hacer tortillas sin quebrar los huevos, no puedes cortar la madera sin que vuelen las astillas. Yo les gritaba: conozco esas citas de Lenin, pero hay una gran diferencia. La madera no siente nada cuando se la corta. Ustedes están tratando con seres humanos. Pero todo era en vano. Ellos son materialistas.
Para ellos no existe nada más que la materia. El hombre no es más que madera o como cáscaras de huevo. Esas creencias les hacen descender a los más increíbles abismos de la crueldad. La crueldad del ateísmo es difícil de creer. Cuando un hombre no tiene fe en que lo bueno será recompensado y en que lo malo será castigado, no tiene ningún motivo para comportarse como un ser humano. Nada hay que lo detenga de caer en las profundidades del mal. Este hombre, después de 20 años en prisiones y en torturas, fue finalmente pagado un millonario rescate por Estados Unidos. Y como estos países siempre están en la ruina, pues aceptaron el rescate y lo liberaron. Él habló públicamente en el Congreso de los Estados Unidos. Él mostró todas sus heridas y toda la tortura que le habían pronunciado. Pero él empezó a contar todo lo que sucedía durante 20 años a la iglesia subterránea en Rumanía. Y todos los pastores y cristianos encarcelados en las cárceles. ¿Por qué se ensañaron contra el cristianismo? O sea, ¿por qué? Pues es algo espiritual, no tiene lógica. El cristianismo no tiene ningún arma contra ellos. No es ningún enemigo, digamos, físico. Es algo espiritual, es algo diabólico. No se entiende a menos que entienda el trasfondo espiritual de Carlos Marx, el papá de esta ideología rebelde. ¿Y quién es el rebelde en la Biblia? Es Satanás, el príncipe rebelde. Es una doctrina de rebeldía. Y claro, como en cada uno de nosotros hay algún pedacito de rebeldía, pues no le queda a uno difícil decir, no, pero no es tan malo, ¿no? En fin. Solo para decir y terminar este punto, que ha transmutado, sí ha mutado el comunismo, como yo les decía, en Europa con el eurocomunismo. Todo un montón de doctrinantes cambiaron, Beringer y otros muchísimos, todo lo que es el comunismo, para hablar de un nuevo comunismo. El nuevo comunismo tiene que ver con todas estas ideologías que están llegando, que es lo que se llama hoy la nueva izquierda. Aquí estuvo Andrea William explicándolos de qué trataba esa nueva izquierda, que tiene la misma fuente, pensamiento espiritual marxista, pero ya no en una lucha de proletarios contra los capitalistas patronos, sino en otras luchas. Y tiene que ver también con la persecución de los valores cristianos. Es simplemente odiar todo lo que Dios odia y oponerse a todo lo que Dios ama. Simplemente eso. Voy a leer unos testimonios que Andrea William comentó. Voy a leerlos de esta revista, porque hemos dicho, esto pasó en la época en el que el pastor estaba en la universidad, o sea, hace miles de años. Bueno, eso ya no pasa en ningún lado, lo de Rumanía, a los Ceausescu que gobernaban Rumanía, usted sabe, yo lo vi en televisión, bueno, no en vivo y en directo, pero en el noticiero. Lo sacó el pueblo cuando cae el comunismo, cuando cae el muro de Berlín, cuando caen estas dictaduras. Los sacaron del palacio, una turba gigantesca, miles y miles, los pusieron en la mitad y los fusilaron. El pueblo como se tomaron el palacio. Ceausescu, que era el más asustadizo de todos. Es como que le hagan esto al gordito que está en Corea. Yo no recuerdo el nombre del gordito de Corea, pero que se le rebelen millones, se le levanten y lo saquen y ¡pum!, lo maten. Uy, Dios mío. Piensen lo que sucedió en nuestros países. Bueno, hoy en día ya no estamos en esas. Entonces uno dice, eso ya no va a pasar. No, estamos en la nueva izquierda. Antonio Gramsci se tomó los intelectuales del mundo, su consigna, las universidades del mundo y los colegios. Más inteligente fue él. Ahora, la lucha que estamos viendo la voy a leer acá solamente para contarles dos testimonios. Por ejemplo, el caso de la Victoria Klüft. Victoria Klüft, una artista cristiana que exhibía su obra en el Museo Watford Museum, ahí en Londres. Ahora, entiende que Inglaterra, voy a hacer un paréntesis de Inglaterra, la democracia nace del mundo cristiano.
A veces estamos convencidos que la democracia nació en Atenas. Falso. En Atenas nació el populismo. La democracia como Estado de Derecho nace en la Inglaterra cristiana. Como para dar ese. Revoluciones puritanas, siglo XVII. 100 años antes de la Revolución Francesa. ¿Cuántos años antes de la Revolución Francesa? 100 años. Por eso primer país democrático, Estados Unidos, con su constitución democrática, sistema presidencial primero. Pero Inglaterra ya vivía la democracia, Estado de Derecho, con una monarquía constitucional desde el siglo XVII, todo el siglo XVII. Bien, ahora, ¿por qué? Porque la Biblia enseña que el pecado está en nuestra naturaleza pecaminosa. Y todos los doctrinantes, John Locke, Thomas Hobbes, eran cristianos. Ellos decían, el hombre es un lobo para el hombre. ¿Cómo es la única forma para que no haya un dictador? ¿Cuál es la única forma? Si todos pecan, todos son corruptos, todos roban plata. Porque lo de decir ahora, no, es que estos son los que roban y estos no son los que roban. Hermano, todos roban plata y son corruptos, y si no hay nadie que los controle pueden ser un dictador peligrosísimo. ¿Qué se inventaron los cristianos entonces? Pues el control de los poderes, frenos y contrapesos. Montesquieu, Barón de Montesquieu. La única forma de controlar a alguien que tenga todo el poder es poniéndole otro poder igual de poderoso para que lo detenga. No hay otra forma. Eso se llama la división de los poderes. ¿De dónde salió eso? De la Inglaterra puritana, de las revoluciones puritanas del siglo XVII. Bien, es entender la naturaleza del ser humano. ¿Tienes a alguien, un empleado de manejo que te maneje toda la plata y tiene todas las claves y todas las llaves y él trabaja solito? Sospechoso, te deben estar robando. ¿Por qué? Por menso. Es entender la naturaleza pecaminosa del ser humano que la han entendido los cristianos desde siempre. Pon a otra persona al lado de esa persona. Ay, es que es cristiano. Igual tiene una naturaleza pecaminosa. Ponle otra persona. Ay, es que el presidente es cristiano. Igual póngale a alguien que lo vigile. Es que es así. Eso se llama entender la Biblia. Todos los cristianos formaron así el sistema democrático que nace desde la Biblia. Bien, ahora miremos lo que ahora en la Inglaterra de hoy, porque esto es año 2025, este caso que sucede. 2025 es que acabó de empezar el 2026, así que 2025 es ayer. Victoria Clough, una cristiana artista, está exhibiendo sus obras en el Watford Museum. Pero entonces, para no leerles, una empleada del museo la invita a tomar un té ahí mismo en el museo y se va a tomar un té inglés como buena inglesa. Y la empleada le está comentando que su hijo está haciendo una transición, su hijo pequeño está haciendo una transición de sexo y quiere transicionar, no sé, yo no sé si, bueno, digamos que a mujer. Y ella le pregunta, bueno, y que está en una pelea con la clínica porque la clínica no está tan ágil para darle los bloqueadores hormonales y de adolescentes, bueno, no sé, los bloqueadores estos que les dan a estos muchachos. Y están hablando, y ella es cristiana. ¿Tú qué le dirías si te plantea esa conversación? La mamá diciendo que la clínica no quiere entregarle los bloqueadores, que el chiquito ahí está angustiado, que él necesita rápido los bloqueadores, que él quiere cortarse todo. ¿Y qué le dirías tú? Pues ella le dijo muy amistosamente y muy amablemente, mira, yo pienso que es perjudicial para tu hijo, yo he visto casos así, yo he visto A, yo he visto B, yo soy cristiana, no deberías, pues yo, esa es mi opinión, pero no sé tú ahí. Y bueno, ya hablaron, comieron la tortica que se comen los ingleses, su té y se despidieron. Una hora después, ella recibe un Twitter diciendo, acá lo tengo, vamos a ver si sale. Bueno,
le está diciendo, bueno, sí, dice acá, ella le dice que ella es una persona transfóbica, como odiadora de los trans y de los homosexuales. Y después le escribe el museo y le dice: se ha abierto una investigación contra ti, policial, por un crimen de odio. Prepárate para responder la demanda. Y empieza todo un proceso contra ella, solo por una conversación en donde dijo: pero quedamos muy amigas y quedamos bien. ¿Cómo me va a escribir una hora después que yo soy una transfóbica y después que el mismo museo pone contra mí una denuncia penal? Y la echó. Otra cosa que hizo, mira, rompió sus obras, las obras del artista. Y ella decía: mi fe se mantiene firme. Y ella decía: hay muchos artistas que están asimilando esto y están sufriendo en silencio. Usted ya no puede decir lo que sea. Ejemplo número 1. Vamos a mirar 2 ejemplos rápidos, porque es que hay muchos ejemplos donde dice: uy, pero qué ejemplos tan brutales, porque son casos reales de ahora, del 2025. Bueno, esta es una china. Una china que posteó, esta es una china católica que postea, que ella se llama, iba a decir acá el nombre, Gosen Sodan. Gosen Sodan. Ella hace parte de un colegio católico y escribe un post en donde ella dice que está a favor del matrimonio hombre-mujer. La expulsan del colegio. Le dicen que ella, más o menos le escriben, que ella está, solamente celebrando la familia nuclear, usted está haciendo que otros estudiantes que tienen un trasfondo diferente al suyo se sientan devaluados, y eso es muy peligroso. Quedas expulsada. Esto es un crimen de odio. Solo dije que yo estaba a favor del matrimonio hombre-mujer. Este no es un colegio católico. Ellos saben que yo creo en Dios y cuáles son mis valores. Esta es la Inglaterra de hoy, el país que inventó el Estado de Derecho, la Constitución, los derechos humanos. Ese es el país. ¿Sabe qué? Este país, Colombia, está pegado con babas. Si acá lo quieren tomar, en 3 minutos se lo toman. Si eso pudieron con Inglaterra. Y bueno, así hay muchos casos tremendos. El último, el caso de Aaron Edwards, conferencista, profesor de teología, profesor de una universidad, de teología. La universidad se llama Cliff's College en Inglaterra. Aaron Edwards, en el año 2023, escribe en su Facebook porque la iglesia anglicana está haciendo unos debates sobre si aceptar los matrimonios homosexuales y hacer matrimonios homosexuales como iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, la iglesia del rey Carlos yo no sé cuál y de todos estos. Bien, entonces, y él escribe diciendo que los homosexuales están invadiendo la iglesia y que los evangélicos cristianos no deberían verse con tanta severidad, disculpándose siempre por su homofobia barbárica, que eso no es verdad. El evangelio es la verdad y esa conducta es pecado, y si no hay pecado, entonces ¿para qué hay un salvador? Eso fue lo que escribió. Son como 5 frases, tal cual se las estoy diciendo como lo escribió. Eso los sacan de la universidad, le piden que se retracte. Él está trayendo, le dicen: usted lo expulsan porque usted está haciendo caer al colegio en una conducta a la universidad divisoria. Lo expulsan y le empiezan todo un proceso a él por escribir eso. Profesor de teología, él no es un pastor, pero es el capellán de esa universidad. Profesor de teología,
y él estudia la Biblia, él es cristiano y el colegio supuestamente es cristiano, ¿no? Cristiano en modo Inglaterra. Ahora, pues, ¿en dónde estamos? Acá hay otros artículos y solamente con ese último término, cuando ahora ya está, como llegó el gobierno laborista es de izquierda en Inglaterra, quieren tomarse todos los colegios y entonces lo que están haciendo es cerrando los colegios privados. La única opción de un padre en este momento en Europa es que su hijo vaya a un colegio privado o que haga homeschool. Por ejemplo, yo a mis hijas estuvimos en homeschool, aunque aquí hay libertad, gloria a Dios. Pues en este momento el Partido Laborista actualmente está impulsando toda una reforma legislativa para cerrar los colegios privados a través de muchos impuestos. Y dice acá, por primera vez en toda la historia de Inglaterra, que para ellos todo es historia, en toda la historia de Inglaterra se está colocando impuestos a la educación, se está colocando impuestos a los colegios. ¿Y a quién está afectando? A los colegios cristianos, que son los que son. No hay más colegios privados, los cristianos. Así que están empezando a cerrar los colegios cristianos. La única opción que usted va a tener es mandar a su hijo a un colegio público a que los adoctrinen con ideología de género. Allá les colocan, ¿cómo es que se llaman esos que se ponen pelucas rojas y así voluptuosos? Que tienen un nombre raro. ¿Qué? Drag queens, sí. Drag queens que son, uy, Dios mío, yo digo, pero no, que es que puede haber algo más grotesco, sentado enseñándole con un libro de patitos a los niños de preescolar. Pues eso es Europa, y que usted como papá diga, no, yo no quiero eso para mis hijos, usted está generando en sus hijos una conducta de odio. Usted puede ser llevado a prisión. Increíble. Esa es la nueva izquierda. Gracias, señor. No, gracias, no le damos gracias, señor don Antonio Gramsci, pero más inteligente que los otros de pronto sí fue. Esa es la pelea que hay hoy en día en todos los países, básicamente. Es entender en qué mundo estamos. Y yo sé que estamos ahora en una jornada de elecciones. Solamente para terminar el punto acá, con lo que estábamos viendo de la Biblia, me llama mucho la atención que cuando esta mujer fue humilde, el demonio salió de ella. Y mira lo que dice aquí, lo que dice, acompáñame a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿En qué tiempos estamos ahora? ¿En qué tiempos? Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos del final de los tiempos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos con Él para encontrarnos con Él. Versículo 2 y 3. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean. Ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Versículo 3. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. ¿Qué es lo que habrá en los últimos tiempos? Una gran rebelión que generará que esto se vuelva la anarquía. Porque si usted se rebela contra sus padres, si usted se rebela contra sus autoridades, si usted alza el puño, la hoz y el martillo o lo que quiera, o el puñal o el cuchillo, la navaja, pico, botella, contra el policía, contra el que está mandando, contra el profesor, pues ¿qué va a venir? La anarquía. Y esto trae destrucción. Eso es lo que va a encarnar el final de los tiempos. Yo pienso que ya lo estamos viendo. Que ya esta palabra gran rebelión tiene que ver con los que han sido y ya no son. Es una palabra técnica, no traducida en el griego. Esa palabra gran rebelión que estás viendo ahí.
esa palabra tiene que ver con los que han sido y ya no son. Gran rebelión es diferente a las palabras que les dije ahora de rebelión. Esta palabra significa anatema, no se traduce en el griego, pero significa una rebeldía de los que antes eran algo y desertan. Europa fue un continente cristiano. Hoy es el continente más ateo del mundo y fue el más cristiano, la luz del mundo. Inglaterra, la luz del mundo, refugio de todos los cristianos cuando en la gran persecución, allá iban a Inglaterra. Hoy en día el ateísmo es el que gana en Inglaterra y en todos los países de Europa. Es la gran deserción. Los que se llamaban cristianos ya no lo son. Es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver al final de los tiempos, la gran rebelión. Y mira el versículo 7, 2:7 dice que esta rebelión está operando en secreto actualmente. Esta anarquía ya está en marcha en forma secreta y va a estar avanzando más fuerte hasta el final de los tiempos. ¿Va a ser así? Yo sé que estamos en época electoral. Y desde que yo le entregué mi vida a Jesús, una persona, algo se empieza a volver sujeta a Dios y a sus autoridades. Si eso no ha ocurrido, es que no es cristiano. Y le va a repeler todo lo que tenga que ver con lo contrario. Si usted fue revolucionario en su universidad, tiró ladrillo, piedra, cauchera, bomba molotov, pues seguramente ya se arrepintió. Pero yo no sé qué tanto de eso puede quedar todavía, porque eso tiene que ver con un espíritu, es algo espiritual. Ahora, no quiere decir que los unos sean los malos y los otros sean los buenos, no. El pecado está transversal en todos, la raza humana. Los de izquierda y los de derecha son corruptos. Podrá haber de derecha ideológicamente bien enfocados, pero corruptos. Igual en el otro lado, igual en todos los países. ¿Cuál es la alternativa? La democracia hace que haya un poder legislativo que controle al ejecutivo y unos jueces independientes que se controlen entre sí. Que tú elijas bien el poder legislativo este 8 de marzo y que tengas temor de Dios cuando deposites tu voto. No vayas a apoyar ninguna filosofía diabólica, porque esto tiene mucho de espiritual. Nosotros no podemos decir por quién votar o no votar. Bueno, sí podemos decir por quién no votar. No vaya a votar por los peores. Por eso sí hay que decir. Pero lo que sí podemos decir es que miren, hay hombres de Dios. Busquen hombres de Dios. Hay hombres de Dios en las listas. Hombres que dan su vida por lo que Dios ama, por la familia, por el género hombre-mujer, por los niños, por la vida desde el vientre. Porque si usted vota en contra de eso, ¿cómo vamos a llamarnos cristianos? No entiendo, yo no entendería esa teología. Es una pelea frontal contra los niños que están por nacer, contra el matrimonio que conocemos, contra todo lo que usted conoce. El sentido de llamar a alguien hombre o al llamar a alguien mujer. Mucho las cosas de Dios. Esas son cosas que son de Dios. ¿Quién te puso a ti hombre y quién te puso mujer? ¿Quién fue? Si te rebelas con eso, ¿contra quién te estás rebelando? ¿Contra quién? Y eso es la gran anarquía, la gran rebelión. Es una rebelión contra todo lo que se llame Dios y lo que Dios ama. Dios ama a la familia, Dios ama la vida, los niños, lo ama Dios. Pero se quiere destruir todo. Y que tú no vayas a honrar con tu boca a Dios y deshonrar con tu corazón lo que Dios ama. Lo que Dios ama. Y si hay algo de rebeldía en tu corazón como lo hubo en el mío, pues digámosle al Señor: Señor, ayúdame a salvarme, a salir de la rebeldía, porque es un espíritu de rebeldía.
Yo quiero que te pongas de pie, vamos a orar al Señor y quiero terminar con estos versículos mientras oramos. Y yo quería orar con estos pasajes que están en Santiago. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllate delante de Dios, resiste al diablo y él huirá de tu vida. Que se vaya al diablo como la mujer sirofenicia de su hija. Que se vaya al diablo tiene que ver con humillarse delante de Dios. Humillarse. Dios se opone. Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. La Biblia enseña en el Salmo 68:6 que los rebeldes habitarán en tierra seca. El Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas. Él es Dios en su santa morada. Hace habitar a los cautivos en prosperidad y hace habitar en familia a los que están solos. Pero los rebeldes habitarán en tierra seca. Señor, perdóname mi rebelión, mi rabia contra la autoridad. Perdóname, Señor Jesús, mi altanería, mi grosería, mi actitud contumaz, mi actitud de persistir en lo que está mal, a pesar de entender que es incorrecto, mi actitud obstinada, terca. Perdóname, Señor, perdona mi actitud provocadora, desafiante, de peleas. Perdóname, Señor, haberme sentido incomprendido y no validado por otros, tener enojo que expreso a través de mis emociones, de mis gritos, de mis palabras, de mis señalamientos. Perdóname, Señor Jesús, toda rebeldía, mi falta de sujeción a la autoridad. Perdóname, Señor, perdóname mi desobediencia a ti, a tus mandatos. Perdóname, Señor. Te pido que saques de mí todo lo malo. Saques de mí, Señor. Y si quieres decirlo, Señor, yo he hecho fuera de mí todo espíritu maligno, todo demonio. En el nombre de Jesús, sale de mí. Todo espíritu de rebelión, sale en el nombre de Jesús de Nazaret. Sale, Satanás, príncipe rebelde. Le cierro la puerta a toda doctrina de rebeldía. Sale de mi corazón, sale de mi alma, sale de mi boca, sale de mí. Todo lo rebelde que haya quedado del pasado se va. Toda conducta contumaz, agresiva, desobediente, altanera, provocadora, se va. Renuncio a toda palabra de pelea. Renuncio a todo juzgamiento. Renuncio a toda provocación, a todo desafío. Renuncio a ser una persona desafiante. Perdóname, Dios mío. Yo me someto a ti como mi Dios, como mi Rey. Te voy a honrar a ti. Me someto a ti, Señor, a tus mandatos, a tus estatutos, a tus decretos. Jesucristo, me someto a tu gobierno. Tú eres el que mandas, yo no soy el que mando. Dios mío, perdóname. Declaro que confieso con mi boca, y si quieres confesarlo, que Jesucristo es Rey de mi vida. Jesucristo es mi Señor. Y yo me someto, Dios mío, a tu gobierno, a tus estatutos, a tus decretos, a tus mandatos. Perdona mi desobediencia. Echo fuera de mí toda rebeldía. Señor. Echo fuera de mí la pelea, la crítica, el juzgamiento. Perdóname mis críticas. Perdona mi juzgamiento. Perdona mi frustración. Perdóname, Señor, toda mi rabia acumulada, mi resentimiento. Perdóname todo resentimiento. Libérame en la mente. Libérame en el corazón. Libérame, Dios mío, perdóname. Y si quieres decirle al Señor: Señor, yo no quiero vivir en tierra seca. Yo no quiero ser alguien que no vea tus milagros. Yo quiero ver tus milagros. Yo quiero ver tus milagros como lo vio la mujer sirofenicia.
Yo quiero ser humilde. Señor, si quieres decirlo ahí, tu palabra dice que tú das gracia al humilde, pero que tú, Señor amado, te opones a los orgullosos. Señor, dame tu gracia, dame tu favor inmerecido. Ayúdame. Echa a todo demonio que haya venido a robar en mi viña, échalo fuera. Me estoy sometiendo a ti. Me estoy sometiendo a ti. Echa fuera a Satanás, por favor. No quiero vivir en tierra seca y deshabitada. Perdóname, perdóname. Me someto a ti y echo fuera de mí todo demonio. Tú eres mi Señor. Yo te adoro, te doy honor y te doy la gloria, Señor. Que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios. Y yo te quiero bendecir. Quiero bendecir tu espíritu. Y te bendigo con el Espíritu de Dios, que te da paz en tus pensamientos, en tu corazón. El Espíritu de Jesucristo, que te hace humilde, humilde, para que veas la gracia y el poder de Dios en tu vida inmerecido. Quito la rebeldía, la altanería, el resentimiento, la frustración. La quito de ti, la quito en el nombre de Jesús. La quito de tu mente, de tu corazón, de tus manos, de tus palabras. Quito toda grosería, toda violencia, toda rabia. Quito todo desafío a la autoridad y pongo el Espíritu del Dios viviente en ti. El Espíritu Santo, el Espíritu que te lleva al trono de la gracia, a humillarte, a postrarte, a poner tu rostro en tierra ante tu Creador, a adorar al Señor. Declaro el Espíritu Santo operando en ti.
que te hace sujetarte a tus autoridades aquí en la tierra. Te bendigo como una persona noble, noble, humilde, humilde. Rompo todo poder anticristo que haya controlado tu mente. Y declaro que el Señor te llena con su espíritu de paz, su espíritu de alegría, su espíritu de humildad. Tu rostro va a brillar con la hermosura de Dios, la hermosura, la inocencia, la humildad de Cristo, porque Él la vivió en este mundo. Te bendigo con la humildad, siervo del Dios viviente, sierva preciosa. Eres un siervo, eres sierva, eres dócil, eres humilde, eres noble, eres bella. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, Señor, porque tú bendices a nuestra nación. En el nombre de Jesús, amén y amén.